Buenos días con todos. Espero que estén teniendo una linda mañana de domingo. Vamos a nuestro tercer servicio y el día de hoy tenemos algo especial. Antes de continuar a la predicación, tenemos la presentación al Señor de Adriana Victoria Yunga Mora, que viene con sus padres. Pueden traerle. Sabe, la iglesia cristiana no bautiza a los niños pequeños. La Biblia no nos manda bautizar a niños pequeños. Jesús fue bautizado cuando tuvo ¿cuántos años? 30, cuando iba a comenzar su ministerio. Sin embargo, Jesús fue presentado en el templo. ¿Y qué significa? Pueden venir. ¿Qué significa esta presentación? Significa de una u otra manera decirle a Dios, te doy gracias porque reconozco lo que estamos cantando. Tú eres el dador de la vida, tú nos diste esta pequeña, tú nos diste esta bendición y te la entregamos a ti para que ella pueda cumplir con todo el propósito con el que tú le mandaste. ¿Sabe? La Biblia dice que Dios estuvo viendo, aun cuando su cuerpo estaba siendo formado. Y Dios tiene un plan para esta pequeña y un propósito. Y cuando los padres vienen y se acercan, le dicen, gracias Dios, tú nos la diste, nos comprometemos para criarla, para que ella pueda vivir para ti. Así que ahora me toca preguntarles delante de Dios y de estos testigos de acá, ¿están ustedes dispuestos a criar a Adriana Victoria bajo la palabra de Dios? ¿Están dispuestos a sacrificarse aún cuando sea necesario para que ella pueda conocer al Señor como su Señor y su Salvador cuando tenga una edad apropiada? ¿Sí? Bueno, es una toma de una promesa. Los que somos padres sabemos lo que esto cuesta. Lo que ustedes están comprometiendo es a buscar ayuda a veces cuando necesitemos, a buscar para que nosotros podamos ser un hogar de paz, que podamos ser un hogar estable donde nuestra nena pueda crecer cumpliendo el propósito de Dios. ¿Sí? Y ahora ellos tienen unas palabras de bendición para su hija. Les voy a dar el micrófono para que el padre, ¿quién va a ser? Él, para que usted pueda hacer las palabras de bendición y luego vamos a orar por la pequeña. Eso. Viéndole a la nena. Eso. Amada hija, nuestra pequeña princesa, hoy tus padres venimos a bendecirte y esperamos que las bendiciones trascienden toda tu vida. Eres un regalo de Dios en nuestras vidas, nunca olvides cuánto te amamos. Mi amor, de parte de tu papá, siempre quiero y deseo todo lo mejor para ti. Lo que te escribo a continuación es un poco de lo bueno que deseo para ti. Siempre sigue el camino de Dios y encontrarás la paz y el amor incondicional. Siempre ve por el camino del bien, ayuda a los que más necesitan y haz las cosas que solamente agradan a Dios. Que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová cumpla todas tus peticiones, que puedas lograr todos tus sueños. Siempre ten claro que con Dios todo es posible. Que seas bendecida con la sabiduría sobrenatural de Dios. Serás bendecida con una magnífica familia, amigos y que tengas inmunidad ante cualquier enfermedad. Alejamos toda palabra negativa, declaramos que todo lo que hagan tus manos prosperen y salgan bien. Declaramos que seas una mujer con una voluntad fuerte y capaz de resistir ante cualquier tentación. Deseamos que tu vida esté llena de gozo. Que Dios te bendiga, mi princesa bella. Muchas gracias. Vamos a orar por la nena. Que cada palabra que han dicho sobre ella el día de hoy se cumpla. Que sea esa niña que pueda cumplir todos los propósitos de Dios. Oremos. Padre Santo, bendito Dios, te damos a ti las gracias por la vida de Adriana Victoria. Te pido, mi Dios, que tú bendigas su vida cada día. Te pido que mandes ángeles para que acampen a su alrededor. Te pido que ningún mal venga sobre ella, que mandes ángeles que acampen a su alrededor, que no haya violencia que venga sobre ella, que ella pueda ser de testimonio, de ejemplo, de luz, como tú le has mandado a ser. Que como su padre ha dicho, que ella pueda ser una persona firme, que ella pueda ser una persona que te dé a ti toda la gloria a través de cada obra que ella pueda hacer. Te pido que tú la protejas y la guardes de todo mal. Gracias, Dios, por ella. Gracias por cada uno de los niños de esta iglesia, Dios. Te pedimos que tú mandes tu protección sobre ellos, tu provisión, que nunca les haga falta de absolutamente nada, Dios. Que ellos puedan saber que pueden estar seguros y confiados en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Felicitaciones.
Denles un aplauso. Seguimos con la predicación, seguimos, para mí todo es la palabra de Dios, todas las cosas que vamos haciendo en un servicio siempre es la palabra de Dios y tenemos que considerarlo así. Estamos dentro de este mes de julio hablando sobre la libertad. ¿Cuántas personas son libres aquí? Me dicen, soy libre. ¿Cuántas personas sienten culpa por algo? También. ¿Quiénes me dijeron que son libres? ¿Sienten culpa? También. Ahí me pregunto, a veces decimos somos libres, pero vivimos atrapados bajo un peso de culpa que llevamos de nuestro interior. ¿Les pasa? ¿Se sienten así? Soy libre en Cristo, pero no puedo con esto de acá. Y muchas veces, sí, hay algo que estamos diciendo, la libertad que Jesús nos llamó, pero hay muchas cosas que estamos llevando como equipaje extra en nuestro corazón. Primera de Juan 1:9 nos dice, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántas personas de aquí dicen, ese versículo yo lo he hecho un lema en mi vida? Me he arrepentido y Jesús me ha perdonado. ¿Sí? ¿No? ¿Ha recibido el perdón de Dios? Yo necesito que usted participe conmigo. ¿Ha recibido usted el perdón de Dios? ¿Ha recordado la promesa de que Jesús es fiel y justo y que le perdona? Sí, perfecto. Primera cosa que necesitamos para poder saber en esta mañana. Y quiero pensar por un momento, ¿de dónde viene el sentimiento de culpa? ¿Lo he pensado alguna vez? ¿De dónde viene esta culpa que estoy cargándome? Volvamos al huerto, Adán y Eva. ¿Adán y Eva pecaron? Sí. ¿Antes del pecado había culpa? No. ¿Qué sentimiento? Yo también pensaba, ¿qué emociones o sentimientos habrá tenido Adán y Eva antes del pecado? Paz, alegría, confianza, seguridad, no sé qué más podemos decir de aquel sentimiento que tenían ellos antes. Lo que sí sabemos es que entra el pecado y enseguida ellos sienten ¿qué? Temor, vergüenza, por eso se esconden, y culpa. ¿Cuántas veces le hemos criticado a Adán por haberse escondido? ¿Le ha criticado a Adán por esconderse? Decimos, sí, ¿por qué se escondió? Tenía que haber pedido perdón a Dios ese rato y tal vez no estuviéramos donde estamos hoy. Pero yo pienso en Adán, para quitarle un peso encima al pobre hombre, que no había sentido culpa nunca en su vida. No había sentido miedo, no había sentido tristeza, no había sentido ansiedad, porque todo lo que Dios había creado era bueno y bueno en gran manera. Y entonces, en el momento en el que él come del fruto, se da cuenta que tiene algo que no puede manejar, algo con lo que no puede lidiar en sus propias fuerzas. Y a veces nosotros nos sentimos igual, ¿sí o no? Hay cosas que nosotros decimos, con esto no puedo en mis propias fuerzas. Y la culpa es una de ellas. Hay culpas que tenemos porque hemos hecho algo que no debíamos hacer. ¿Quién tiene ese tipo de culpa? La que sé que hice algo que no tenía que haber hecho. Y hay culpas que tenemos por lo que hacen los otros pensando que siempre es nuestra responsabilidad. ¿Alguien tiene ese tipo de culpa acá? Lo que hacen los hijos, lo que hace el esposo, lo que hacen, pensamos, es que es mi culpa. Y estamos cargados de culpas cuando Dios nos llamó a vivir en libertad. Ahora, vamos a ir definiendo algunos términos primero para poder llegar a la siguiente parte del mensaje. Lo primero es que el sentimiento de culpa nos trae muchas veces vergüenza, nos trae temor, nos trae sentimientos de inferioridad. Pensamos que no somos dignos porque somos culpables. Sí, efectivamente hemos hecho algo y pensamos, ya no soy digno de nada. Pensamos, ¿por qué nací? Pensamos muchas cosas y eso viene con este sentimiento de culpa. La verdad es que todos hemos pecado. ¿Sabía usted eso? Está en la Biblia. Todos hemos pecado. Y no nos gusta reconocer que hemos pecado, preferimos pensar que somos perfectos, que nos salen alitas y que vamos a volar, y la verdad es que no nos salen alitas.
y algún día estaremos en el cielo, pero mientras estemos en la tierra, vamos a vivir una vida donde hayamos pecado una vez. ¿Quiénes han pecado una sola vez en la vida? Todos hemos pecado más de una. Todos hemos pecado y ese pecado nos separa de la gloria de Dios. En Levítico 5:5 en el Antiguo Testamento nos habla, cuando hemos hecho algunos pecados, Antiguo Testamento, dice: si alguien resulta culpable de alguna de estas cosas, deberá reconocer que ha pecado. El día de hoy estamos aquí reconociendo nuestro pecado delante de Dios. Yo he pecado, ¿no es cierto? Todos. No, todos me ven a mí y dicen, sí, usted ha pecado. No, todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Y ese pecado, en Levítico, en el Antiguo Testamento, el versículo sigue y dice: aquellos que reconocen su pecado tienen que sacrificar un animal. Y nos habla de un sacrificio de un animal puro y sin mancha. Ahora, nosotros en el Nuevo Testamento, gracias a Dios, no tenemos que sacrificar animales por nuestro pecado. Porque hubo un sacrificio de una vez y para siempre, una vez y válido por todos, de Jesús en la cruz. Y por eso a Jesús se le conoce como el Cordero inmolado, como el Cordero sin mancha, como el Cordero que viene en vez de esos pequeños sacrificios que la gente tenía que hacer en el Antiguo Testamento. Y entonces todos nosotros que hemos pecado podemos recibir la salvación, el perdón de nuestros pecados a través de Cristo Jesús. ¿Fácil o difícil? Fácil. Hasta aquí creo que todos sabemos lo que estoy hablando, ¿verdad? Hasta aquí estamos todo bien. Tenemos a Jesús y entonces yo pienso, ¿dónde llega este convencimiento de pecado? Y pienso, porque ayer hice preguntas a varios pastores y dije, ¿la culpa es de Dios? ¿Qué piensa usted? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sabe que normalmente todas las emociones y sentimientos tienen algo de positivo, pero cuando le llevamos para el extremo es negativo? ¿Qué nos hace el sentimiento de culpa? Porque yo pregunté, ¿qué hace el Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Quién sabe qué hace el Espíritu Santo en nuestras vidas? Nos da convicción de pecado. Cuando el Espíritu Santo me da mi convicción de pecado, yo pensé, ¿es el Espíritu Santo el que me da la culpa? Y pensé, me contestaron también algunos pastores, entre ellos el pastor David Thomas, Joe, Emily y mi marido, me dijeron, no, el Espíritu Santo no te da la culpa. Y yo dije, ¿y cómo me redarguye de pecado? ¿Cómo me avisa? Y entonces logramos entender que hay una diferencia, como enójense pero no pequen, algo así, como sientan culpa pero no se queden con esa culpa cargándose en su vida. ¿Por qué? Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros sabemos que hemos hecho algo incorrecto, es como que nos suena una sirena en nuestro interior. ¿Has sentido una sirena? El corazón doliendo. Sabemos que hicimos algo mal y es como que voy caminando en la vida, hago algo malo y empieza, ¿qué pasó? Pecaste. Ah, perfecto. ¿Qué tengo que hacer? Arrepentirme. ¿Qué tengo que hacer cuando me doy cuenta que he pecado? Arrepentirme. Lo primero, buscar en Jesús la misericordia que necesito porque soy humano y Él me conoce. Pero no puedo seguir. ¿Han tenido ustedes vecinos que nunca apagan la sirena de su casa? Y que está todo el día, mañana y de noche sonando esa sirena. Todo el día. Y uno dice, ¿cómo hago para que se callen? Esa sirena tenemos en nuestro interior. Pero cuando nosotros dejamos pasar de la convicción de pecado que nos da el Espíritu Santo a un sentimiento de culpa, es como que estuviéramos decidiendo tener la sirena encendida todo el santo día, echándonos culpas cuando Jesús nos perdona cuando nosotros nos arrepentimos. ¿Me explico? Usted está caminando, peca, le suena la sirena, se arrepiente. La sirena debería dejar de sonar en ese momento. Claro que tenemos que andar siempre pendientes de no volver a pecar, a eso vamos a llegar después. Pero no puedo seguir con esta sirena encendida por el resto de la vida y echándome culpas de algo que pasó hace 10, 15, 20 años. ¿Desde hace cuánto tiempo tiene ese sentimiento de culpa? Y le pregunto, ¿Dios ya le perdonó por eso? ¿Por qué tenemos activada la sirena en nuestro interior
que a veces no nos deja dormir, porque nosotros seguimos trayendo las cosas a colación. En la Biblia, nosotros podemos leer en Miqueas un versículo que me encanta, y todos los que tengan sentimiento de culpa tienen que ir, imprimir, pegarse en todo lado. Miqueas 7:19 dice: volverás a tener compasión de nosotros, aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades del océano. Y uno dice, ¡oh! Significa que todo lo que yo he hecho, le pido perdón a Dios, Dios lo pone bajo sus pies y lo echa al fondo del océano. Sí, ¿y por qué sigo pensando en todo lo que he hecho antes? Sí, Jesús me quiere dar hoy una nueva vida. Jesús hoy me quiere dar una nueva oportunidad. ¿Por qué sigo llevándome este peso? Si Jesús hoy me está diciendo, ya está, todo está pagado. Todo está pagado, ¿por dónde? No porque nosotros hayamos hecho algo. Todo está pagado por la cruz de Jesús, por su sacrificio de una vez y para siempre. Porque si Dios ha echado mis pecados al fondo del mar, ¿por qué yo los sigo trayendo conmigo? ¿Cuántos se sienten que sigo trayendo esto conmigo? Tal vez no me he arrepentido de corazón. Tal vez no he encontrado, no porque Jesús no me lo haya ofrecido, pero el perdón de Dios. Y a veces puede ser falta de fe también, en el sentido de no estoy confiando plenamente en esta promesa de Dios, pero es el corazón del Evangelio. Por eso yo les dije, les estoy hablando algo que posiblemente muchos de nosotros ya sabemos. Es el corazón, es la base de lo que nosotros predicamos y enseñamos a Jesús. Pero muchas veces no quiero apropiarme de estas palabras. ¿Por qué? Porque siento que soy indigno. Y la verdad es que sí somos indignos, porque no es por mí, porque no es por lo que yo puedo hacer. Es a través de la sangre de Jesús. Hebreos 4:14 dice: por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Si le tengo a Jesús, aférrese a Jesús. Aférrese a esa creencia. Tenga confianza en Él. No podemos venir a la iglesia y salir cargados todavía con nuestros pecados y nuestras culpas, porque Él nos llamó a libertad. ¿Y qué tengo que hacer? Aferrarme a esta promesa. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. ¿Cuándo nos va a ayudar esa gracia? Cuando más lo necesitemos. ¿A dónde tengo que ir cuando peco? Al trono de Dios. Pero es que he hecho cosas terribles. Acérquese al trono de Dios. No se aleje del trono de Dios. Es donde nosotros vamos a recibir nuevas oportunidades. Ahora, pensaba también cuando yo estaba haciendo este bosquejo en qué personajes de la Biblia, y ustedes me van a ayudar, experimentaron este sentimiento de culpa y cómo lidiaron con él. Vamos a ver. ¿Alguien? Pedro. Muy bien. Después vamos a hablar de Pedro, pero tenemos a Pedro. Al principio de la Biblia. Al principio. Adán y Eva. ¿Cómo ellos experimentaron esto? Escondiéndose. Ya dijimos. Después, el hijo de Adán y Eva, ¿cómo se llamaba? Caín. Caín mató a su hermano. ¿Sabe qué hizo Caín? Sintió culpa. ¿Sabe qué hizo cuando sintió culpa? Se alejó de la presencia de Dios. Eso dice la Biblia. Podemos brincar un poquito más adelante en la Biblia. Me decían David. David sintió culpa. Salmo 51 es un salmo que David escribe en su arrepentimiento y que usted lo puede leer después. Es un salmo súper lindo que creo que todos deberíamos tal vez repetirlo. No le digo que repita la Biblia, pero hacer lo propio cada noche. Señor, hoy día pequé contra ti, te pido perdón, ayúdame, limpia mis pecados. Pero David dice, este pecado o esta situación no me deja dormir. Él estaba experimentando graves problemas por este sentimiento de culpa que él tenía. Pero se acerca a Dios. ¿Quién más? Por allá me dijeron Pedro. ¿Qué hizo Pedro cuando pecó? Pedro peca, Pedro le niega a Jesús. ¿Qué hizo Pedro? Llora amargamente. Dice, lo primero que hizo Pedro es llorar amargamente. Y después de llorar amargamente, ¿sabe lo que hizo? Buscó a Jesús. Hay otro personaje
que la misma noche que Pedro le negó, hay otro personaje que le entregó a Jesús. ¿Quién fue? Judas. ¿Qué hizo Judas? Vean la diferencia de la culpa en unas personas y en otras personas. Hay personas que con su culpa lo que hicieron fue traerlo ante Jesús y recibieron perdón, y hay personas que por su culpa dejaron que esto les termine de hundir. Se fueron al fondo del mar con su pecado. ¿Quién de los dos quiere ser usted? Hay otro personaje que sintió culpa. El escritor de la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. Grupo de Superlibro, todos los que no pudieron, inscríbase, estamos aprendiendo sobre la Biblia. Pablo, el escritor de la mayoría del Nuevo Testamento. ¿Qué hizo Pablo? Antes, era Saulo. Mató cristianos, persiguió cristianos. Tal vez hay alguien aquí, en esta mañana, que me dice, usted está hablando del perdón de Dios, pero Jesús nunca pudiera perdonar esto que yo hice. ¿Ha pensado eso? Pablo, perseguidor, o Saulo de Tarso, perseguidor de cristianos, se convierte al evangelio y él escribe en 1 Timoteo 15, 16, la siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Primera parte de la prédica está comprendida. De los cuales yo soy el peor de todos. ¿Alguien se ha sentido a veces la peor basura? A veces hablamos así de nosotros. No, es que yo soy la peor de las basuras. Yo soy el peor de los peores. Pablo dice, no, yo soy el peor. Pero Dios tuvo misericordia de mí, para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia, aún con los peores pecadores. De esa manera, otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Pero cuando usted piense que es el peor de los peores, léala a Pablo. Y puede decirle, sí, Pablo, tú eres peor. Tú perseguiste cristianos y les mataste. Fue el primer perseguidor de cristianos. Pero puedo pensar que el sacrificio de la cruz es único y suficiente por cualquier pecado. Si leo esto de aquí, que me habla Pablo. Ahora, hay otro hombre en la Biblia que estuvo con Jesús y que se arrepintió. Vamos a ver dónde están los de la vieja iglesia o los de la escuela dominical. Un hombre chiquito era cantando, un hombre chiquito así. ¿Saben la canción? No, nadie sabe, la Prisi sí sabe. ¿No sabes? Se subió a un árbol para ver a Cristo que pasaba por ahí. Ella sí se sabe. Ella es de mi época. Cuando Cristo vino cerca de él, mirando arriba así, le dijo, duro, duro, duro. Zaqueo, bájate, apúrate, porque voy a tu casa contigo. Les acabo de ahorrar toda una historia bíblica. A los que son perezosos de leer, les cantamos la Biblia. Pero Zaqueo llega, Zaqueo se encuentra con Jesús. Zaqueo era un cobrador de impuestos, había estafado a muchísimos. ¿Y sabe lo que hace Zaqueo? Lucas 19, versículo 8, mientras tanto, la gente hablaba mal de Jesús por estar con Zaqueo, porque decían Zaqueo es pecador, porque Jesús se junta con los pecadores y Jesús se junta con cada uno de nosotros, siendo nosotros pecadores, así que no podemos criticar a quien Jesús salva, porque a veces estamos criticando a los cristianos o a los creyentes, pero con vos no ha de ser ni Dios. ¿Qué palabras estamos diciendo? Dios puede con todos, puedo con usted, puede con todos, ¿sí o no? Si Dios pudo con usted, puede con todos, ¿sí o no? Yo sé, Él puede con todos. Pero la gente le criticaba a Jesús por andar con los pecadores. Y después viene versículo 8 de Lucas 19. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres. ¿De dónde había venido la riqueza? Posiblemente de lo que él había estafado. Voy a dar la mitad de mi riqueza a los pobres. Y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Esa es la parte de la Biblia que a veces no nos gusta entender. ¿Por qué? Y muchas veces el sentimiento de culpa viene
esa alarma viene, pedimos perdón, pero la alarma continúa porque no me he hecho responsable de las cosas por las que ahora tengo que contestar. Porque si robé a alguien, ¿qué hizo Zaqueo? ¿Qué hizo Zaqueo? Devolvió, ¿cuánto? 4 veces más. Aparte de dar la mitad de su dinero a los pobres, ay, no me hable de plata, no, el que quiera dar su diezmo, su ofrenda, tráigala, va a recibir bendición de Dios. No es por eso el mensaje, pero Zaqueo da la mitad y después devuelve. ¿Y sabe qué? Creo que muchas veces nos quedamos atados a ese sentimiento de culpa porque no hemos enmendado, no hemos rectificado. Y sabe que nosotros tenemos que restituir a aquellas personas a las que nosotros hemos hecho algún daño. Tal vez usted ha dañado a alguien, ha lastimado a alguien. ¿Sabe qué tiene que hacer? Pedir perdón a Dios y ya salado el otro que lidie con su problema. No. Si yo robé, tengo que devolver. Eso significa el tiempo para mis hijos, por ejemplo. ¿Cuántos padres les robamos el tiempo a nuestros hijos? Tengo que devolverles el tiempo a mis hijos. Pero no puedo dejar de trabajar. No deje de trabajar, deje el celular en algún momento de su día y restituya el tiempo. Y piense en este pecado, en esta situación en la que yo he venido viviendo y por la que yo he venido pasando, ¿dónde puedo restituir? Habrán personas que me digan, tal vez yo hice daño a alguien, pero hace como 10 años y no le puedo llamar a mi expareja a pedir perdón. No le llamo. Póngase a cuentas con Dios y allí déjele que Dios trabaje, que Dios perdone, que Dios le perdone a usted, que Dios obre. Pero hay personas con las que estamos viviendo todos los días y que todos los días le estamos haciendo daño, que todos los días estamos pecando contra ellos. ¿Y sabe qué tenemos que hacer? Cambiar. Porque es lindo el mensaje del Evangelio donde decimos, Jesús nos perdona a todos y deberíamos estar todos contentos. Pero es difícil saber que también tengo que hacerme responsable de ciertas cosas. Jesús no me perdona por si yo me hago responsable o no. Jesús me perdona por su gracia en la cruz. Pero si yo sigo con vida después de que Jesús me perdonó, tengo que hacer algunas cosas. A veces hemos leído con Rosana, mi hermana que está acá, hemos leído muchas veces un montón de mamás que dicen, lo estás haciendo bien, lo estás haciendo perfecto. Decimos, no lo estás haciendo perfecto, no lo estás haciendo bien, porque siempre queremos ese mensaje del siglo XXI en el que todos nos felicitamos y todos somos unos lindos y unos bellos. Y decimos, pero es que yo no soy tan malo como era mi papá, o yo no soy tan malo como, yo no soy tan, pero no lo estás haciendo bien. Y tengo que darme cuenta y tengo que decirle, Dios, lo estoy haciendo bien, lo puedo hacer mejor, lo puedo hacer excelente. Tal vez hay cosas buenas que puedo hacer y que no las estoy haciendo, Dios. Y me pongo a cuentas con Él. Y pienso con Dios, ¿cómo yo puedo mejorar? ¿Cómo yo puedo restituir? Efesios nos habla sobre la vida del creyente. No lo voy a leer todo, usted lo puede revisar en casa, simplemente voy a ir dando algunos versículos. Efesios 4, desde el 21, pero me voy a saltar, usted lo puede leer después. ¿Ya que han oído sobre Jesús? ¿Han oído sobre Jesús esta mañana? Sí, no me diga que no. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir. Sigo. Póngase la nueva naturaleza y aquí comienza a ser como la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. Así que dejen de decir mentiras. Vieja naturaleza. ¿Qué hago? El que mentía, ya no mienta. Digamos siempre la verdad, dice Efesios. A todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, ¿quiénes son enojones? Y les dije en el culto anterior, cuando yo predico esto, es como que hay una pared y me retumba a mí mismo y me llega así, no seas enojona. No sean enojones. No dejen que el sol se ponga sobre su enojo. La vieja naturaleza me dice, puedes enojarte, pero la nueva naturaleza me dice, no seas enojón, arrepiéntete y no dejes que te pase la noche. Allí les veo a los esposos codeándose. Si eres ladrón, ¿alguien ha robado? Si eres ladrón, deja de robar. No está muy difícil. No, está súper claro el mensaje, ¿sí o no?
El que hacía lo indebido, haga lo correcto. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad, es decir, restituye. No emplee un lenguaje grosero ni ofensivo. ¿Quiénes ocupan un lenguaje grosero y ofensivo? Muchos. Y en la casa. Tengo toda la familia diciendo somos nosotros. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes les oigan. Y luego el versículo siguiente me dice, no entristezcan al Espíritu Santo. Y yo pienso, ¿por qué? Porque tal vez es el Espíritu Santo, del que hablé al principio, quien está encendiendo una alerta en nuestro interior. Nos está encendiendo la alerta de, eso ya no hagas más. Te está encendiendo la alerta. Y salimos y adivinen qué hacemos. Lo mismo. Tenemos que dar un cambio. Muchas veces estamos con un sentimiento de culpabilidad en nuestro interior porque seguimos viviendo de la misma forma. ¿Cuándo vamos a cambiar? Eso no depende del perdón de Dios, pero sí depende de la libertad con la que nosotros vamos a vivir. Dios me llama a libertad, qué lindo, perfecto. Pero eso significa que tengo que hacer un cambio en mi vida siguiendo las palabras que Jesús me mandó a seguir. Y entonces, el que robaba no robe y el que hacía ya no haga. Y el que no hacía las cosas correctas, haga las cosas correctas. Pero tenemos que dar un giro en nuestra vida. Líbrense de toda amargura. ¿Dónde están los amargados? Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Y eso nosotros deberíamos tenerlo siempre recordando. Jesús me perdonó, Jesús fue amable conmigo, yo puedo ser amable con los demás. No voy a vivir bajo la culpa, ese sentimiento de culpa, porque voy a hacer las cosas positivas, porque voy a cambiar del mal que venía haciendo, porque eso significa arrepentirse, del mal que venía haciendo, lo cambio y lo transformo para bien. Aferrada a qué promesa, a la de Jesús. Porque no es en mis fuerzas, sino es por Él. Y un versículo que me encanta con el que voy a terminar. Romanos 6:14 dice, el pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. ¿Cuántos de nosotros vivimos en la libertad de la gracia del Señor? Les he puesto delante suyo, por acá, a Adán y Eva, a Caín, a Judas. Les he puesto por acá a Zaqueo, a Pedro, a Pablo y de alguien más, David. Y la verdad es que tengo que decirles a ustedes, elijan cómo quieren vivir, porque el pecado todos lo vamos a tener. Pero lo que nosotros hacemos con nuestro pecado es lo que va a marcar nuestra diferencia de vida y tal vez una diferencia eterna. Póngase de pie, por favor. Le voy a pedir que cierre sus ojos. Y le voy a pedir que piense por un momento de qué tamaño es su culpa. Yo les pregunté al principio, ¿cuántos sentimos culpa? ¿De qué tamaño es su culpa? Hay algunos que tienen como una piedrita en el zapato, es una culpita. Y hay otros que tienen todas las rocas, que son los que nos hacen que se cierre el cajas. Tienen toda la roca. Depende del pecado que usted ha cometido, depende del sentimiento, de la emoción que usted tiene respecto a lo que usted hizo. Pero quisiera que por un momento, allí donde usted está, visualice su culpa en su mente. Tal vez hay alguien que tiene un sentimiento que no le deja ni siquiera dormir. No puede dormir en paz por lo que está pasando, por lo que usted sabe que hizo mal. Ahora la pregunta es, ¿hay algo que yo puedo hacer para restituir esto? ¿Hay algo que yo pueda hacer para enmendar lo que he estado haciendo? ¿Para pedir perdón a la persona a la que debo pedir perdón? Póngase a cuentas con Dios. Él es fiel y justo y le va a perdonar de cualquier pecado que usted haya cometido. Pero también quiero que piense por un momento en dónde estaba fallando, porque mi vida tiene que dar un giro, porque eso significa el arrepentimiento. Si he estado robando, deje de robar.
Si es que ha estado robando tiempo, deje de robar tiempo. Si es que no ha estado pasando el tiempo con su familia, que su familia le necesita, entonces deje de robarles el tiempo. Si ha estado siendo duro con sus palabras, entonces pida perdón y cambie su forma de hablar. Cambiemos. No vamos a dejar ese sentimiento de culpa hasta que no hagamos caso a lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Espíritu Santo, obra en nuestro corazón. Te pido, Espíritu Santo, que tú seas trayendo convicción de pecado en esta mañana al que lo necesita. Te pido, mi Dios, que sea una mañana de arrepentimiento, pero también que sea una mañana de nuevas oportunidades, porque sabemos que confiamos en ti, sabemos que estamos en tus manos, sabemos que es por tu gracia, que es por tu amor. Mi Dios, todos hemos pecado, yo he pecado, y eso hace que esté lejos de tu gloria, pero puedo acercarme a tu trono y puedo recibir de ti el perdón. Tal vez hay alguien que está sintiendo culpa por un divorcio, por una situación súper difícil que haya atravesado, tal vez por malas decisiones que tienen otras personas a nuestro alrededor. Sabe, hay una edad hasta la que nosotros podemos decir: soy responsable de lo que hacen mis hijos, pero también tengo que pensar que ellos están tomando su decisión. Y sin embargo, esa culpa, ese sentimiento, nos han dicho: tú eres el culpable de esto, tú eres el culpable del otro. Ronda en mi cabeza o ronda en nuestras mentes, en nuestros corazones. Y le voy a pedir que si usted tiene cualquier sentimiento de culpa que lo quiera dejar al altar, vengan esta mañana hacia acá. Está el altar abierto para que venga cualquier persona que me diga: hasta aquí me llevo este sentimiento. Quiero ser libre en verdad. Quiero ser libre en Jesús. Usted puede venir acá y yo no le voy a decir que nadie diga qué hizo. Simplemente que usted piense: quiero dejarlo delante de Jesús. Porque este sentimiento de culpa no me lo llevo más. Porque esas noches en vela ya no se van conmigo.